Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buen día. Y muy buen día también para todas las personas que se conectan y nos escuchan o nos ven en en este capítulo, en este podcast de mindfulness, y otras mancias. Chao, que te vaya bien también. Eh, em, que se llama Darnos cuenta, ¿cierto? Y, y estamos en el capítulo 51. eh, Johnny me acaba de confirmar que estamos en el capítulo 51 y nos dimos cuenta que para el capítulo 50 no hicimos algo, pero y estábamos hablando de cómo se dice, sí, no es el 50avo, no se dice así, ¿cierto? Así como Hay que preguntarle vigésimo, a trigésimo, ChatGPT. cuadrigésimo. Bueno, si ustedes saben, díganos ahí en los comentarios cómo se dice quincuagésimo, Fiftísimo, fiftísimo, fiftísimo. claro. Ya, está buenísimo. Oye, y aprovechamos de saludar también a los nuevos suscriptores. Johnny, Mm. que va mirando eso, nos contaba que hay varias personas que se han suscrito al canal, así que bienvenidas y bienvenidos todos ellos. Estamos muy contentos de que se sumen a a esta conversación de estos temas que yo creo que son necesarios o que siempre han sido necesarios, o que son. Yo noto que son muy necesarios todavía en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? En momentos de incertidumbre o momentos de altos niveles de estrés Mm. o momentos donde la salud mental, tengo que mencionarlo, llevo agua a mi molino, ¿cierto? La salud mental eh, es cada vez más necesaria. Mm. Hoy día Johnny nos trae un tema de conversación, así que Johnny, Sí, eso. por favor, te dejamos el espacio, te dejamos el micrófono para que nos comentes Vale. cuál es el Bueno, tema que nos traes hoy día. un gusto la conversa contigo, César, online y offline. Y echamos de menos a la maca también, pues que se nos estaba malita hoy día en la mañana, así que ojalá que se recupere bien, pues, Sí, pues vamos a ¿cierto? echar de menos a la Mac hoy día, que no se sentía bien, nos contaba que pasó una mala noche y pucha, esperamos que descanse y que eso facilite que se recupere lo más rápido posible, porque sabemos también que esos momentos son bien complicados para ella también, así que Sí, Maca, pues, un beso, un abrazo a la eso, distancia. eso. Oye, mira, parte de las cosas offline que no te he comentado, César, y que la pongo online, es que el fin de Ujú. semana pasado estuve en un retiro del Instituto Mindfulness, un retiro súper bueno, en Ah, Punto mira, qué Cero, buena. sí, que lo hizo Benjamín Segers y la María Noel Ancorena. Mm. Estuvimos unos días allá. Ellos Y son el argentinos. tema, no, ella es argentina y Benjamín Seger es el director del Instituto Mindfulness. Mm. Discípulo de la De Verónica la Guzmán. Verónica Guzmán, Sí, que fue mi maestra, mi primera maestra sí, pues de sí, mindfulness. siempre me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, fue un muy buen retiro, pero, el pero es mío. El último día era el día de cierre, que era el domingo pasado. Y bueno, el cierre incluye, yo me imaginaba, aunque no sabía cuál era el programa, pero el cierre incluye que todos hablemos, que se comparte, normalmente un momento emotivo importante. Ujú. Y yo El quería estar, plenario de cierre. exacto, y yo quería estar bien, o sea, como venía nomás po, de las prácticas, de la meditación, estaba en un determinado estado. Pero no había pedido, lo que voy a contar es pura anécdota, digamos, pura Dale, dale, dale. cosa. Me encanta, me eh, encanta. Entonces, que como psicólogo somos copuchentos, entonces es una bendición necesaria para el estudiante de psicología. Así que, por favor, cuéntame, quiero saberlo todo. Bu- Bueno, y el tema es que el lugar que se llama Punto Cero nos pedía que dejáramos las habitaciones a las 11. Entonces yo Ujú. dije, ah, claro, pues voy a dejar.
Se podía dejar las cosas, las mochilas y lo que uno había traído en una oficinita, pero dije, ¿para qué lo ir a dejar al auto directamente? Cosa que no casi nadie hizo. Entonces, pero Ujú. dije, ya, ¿para qué? Después de estar llevando las cosas tanto. Y me llevé la mochila al auto, voy con la alarma y le pongo tic, y sonó muy bajito. Entonces guardo la mochila y me voy y le doy contacto al auto y no partía. No tenía No batería. tenía batería. Y eso Lo me dejaste con una luz generó, encendida. no, no, es que venía media Ya, mal la batería. Tema, ¿para qué vamos a entrar en la mecánica de la ya, mecánica? Pero bueno. es que es lo más fome. Pero el tema es que estaba sin batería y eso me sacó totalmente de mi estado de tranquilidad, de conexión, de todo lo que venía. Y en mi cabeza empezó a aparecer cresta. Llevo 3 días en Mm. silencio, no conozco a nadie de estos personajes y voy a tener que ir a la lata de pedirle que me ayuden con la cuestión, porque yo tengo el cable, que me hagan puente, y como ya se me había descargado la batería como una Nada semana antes, menos dije, a lo como la mejor vida no va. misma que se hace presente ahí. Y dije, esta cuestión capaz que se vaya a morir la batería, y fa, de hecho en voz alta lo dije, por la recresta, así como, por la weá, todo ese enojo, ¿cachai? Todo lo que, ay, y me saqué, y justo ahora que el final de esta cuestión, cuando necesito estar tranquilo, y Que las cosas pasaron no por mi. resultan como yo planeé. Exactamente. Y incluso lo que es muy chistoso, porque comentaba esta cuestión, chistoso, pero en ese momento no era chistoso, Claro, desde claro. la total irracionalidad dije, me voy a quedar acá por siempre. ¿Cachai? Ese fue mi, así como, esto no va a Que no partir suena y tan voy mal a. igual. No suena tan mal quedarse ahí en ese lugar de retiro, de meditación, Pagando con la cuenta, consejo. no sé si suena mal. Eh, Bueno, pero pagarás con pero trabajo ahí, ¿cachai? limpiando la piscina. Pero ¿cachai que aparece eso, que es un Sí, pensamiento sí, sí, catastrofista claro, irracionalísimo, claro. irracionalísimo, pero apareció? Y fue muy interesante porque me conectó y aquí es lo que en el Súper, fondo ¿no? aquí lo aterrizo. Es una tremenda experiencia para conectarlo con el tema. Está fantástico. Sí, me aparecieron mis años de práctica que me ayudaron, Mm, que lo digo con harta humildad, me ayudaron, porque lo primero es que dije, ok, una de las cosas que más me preocupaba es que iba a volver al grupo y todos íbamos a estar en mm, este mm, proceso, pero en mi cabeza iba a estar todo el tiempo pensando en la batería y mm. cómo resolver el problema, y esto me arruinaba todo este último día. Pero fíjate que llegué y dije algunas Tengo varios cosas. comentarios, pero los voy a dejar para el final, para no... Hoy se te fue la voz, se te va la voz de repente, César. No sé Sí, si sí, soy yo. sí, sí. Una ola, Ahí hola. sí, Te decía que ahí sí. tengo varios ahí reflexiones, pero ahí las comparto al final. Dale. Eh, y lo primero, o sea, lo primero que apareció en mí como para abordar esta situación es que no tengo opción. No tengo opción de que mi mente me esté recordando durante todo el tiempo que se me agotó la batería y que tengo que resolver el problema. No es algo que dependa de mí, no es algo que yo pueda controlar. En mi mente por defecto me va a invitar una y otra vez a tratar de solucionar el problema. Y por lo tanto, no tengo control de esta cuestión. ¿Cachai? Que es la verdad nomás. Es como cuando uno tiene un conflicto con alguien y la cuestión te queda dando vuelta. ¿Cachai? Entonces, lo que voy a hacer de ahora en adelante, me dije a mí mismo, es aceptar que no tengo control de lo que aparezca en mi mente. Mm, mm, No tengo ese control y lo voy a aceptar y voy a ser más cariñoso, no me voy a decir, oh, por la cresta y todos esos comentarios originales. Si aparecen imágenes catastrofistas, acepto las imágenes catastrofistas. Y fíjate que de una experiencia normal que he tenido en otros momentos con esta misma cuestión, del 100% de intensidad del problema, me bajó al 30% y pude mm, estar conectado ese día, en las prácticas finales. Me venía el tema de la batería, pero no lo alimentaba, mm, ¿cachai? Me seguía preocupando, pero no lo mm. alimentaba, y tú puedes tener una relación mucho más compasiva
mucho más cariñosa e incluso práctica con respecto al tema. Y, y me hizo pensar, para terminar, de este tema del piloto automático, de nuestra mente que funciona por defecto, tratando de sobrevivir, tratando de arreglar, ¿cachai? Manteniéndonos siempre en alerta. Y esta otra área de la mente, el área evolucionada con el que trabajamos en mindfulness, en meditación, que es la conciencia, que puede detenerse, observar esa mente y en vez de arrastrarse por ella, en el fondo educarla o aceptarla y tratarla de otra manera. Estos dos elementos. Me fue muy gráfico, me fue muy bonito y Mm, me fue un tremendo aprendizaje. mm, Y eso es lo que quería traerte para conversar, porque me parece que es una situación que la vivimos un millón de veces y es que no la vivimos todos los días, ¿cachai? mm. Sí, como te decía, me parece un ejemplo fantástico, porque como tú dijiste, es práctico, es súper práctico, ¿sí? Yo creo que ya me permite identificarme rápidamente con un montón de situaciones donde efectivamente algo no sale como yo tenía planificado o me encuentro con algo que estaba totalmente fuera de lo que debía ocurrir, ¿cierto? Que es como que se te acaba la batería o que algo no funciona como tiene que funcionar. Y que aparece esa parte que se enoja, esa parte que, que reacciona en vez de responder, ¿cierto? Eh, y que, como tú decías, puede ser irracional o puede ser súper racional también, po, ¿cierto? Hay un montón de explicaciones racionables o razonables a veces en eso. Y, em, pero que es una tremenda oportunidad para ver cómo prácticamente cómo se ocupa la atención plena, ¿sí? Mm, En mm, esos momentos. Porque me acordaba cuando tú lo comentabas como una consultante con la que trabajamos en psicoterapia, me decía, y también está pasando por una situación de estrés importante. Es curioso también la vida como pone en situaciones, porque esta persona quiere poder trabajar en un lugar, eh, pues, te voy a contar un poquito para cambiar el escenario, para que veáis cómo se mm, aplica, ¿sí? mm, O poder comentarle a mm, las personas que nos escuchan y que nos ven cómo se aplica. Dice, quiere trabajar en un lugar donde ella le digan lo que tiene que hacer y hacerlo, nada más, ¿sí? ujú, Entonces, ujú, eh, y con eso esa persona va a estar en tranquilidad. Eso es lo que... Sin embargo, la vida ah, le pone en un trabajo, ¿sí? Donde ocurren cosas. mm, ¿Cachai? mm, Las baterías se mm, acaban, hay conflicto mm, entre las personas, ¿cachai? Y le mm, toca estar al medio, ¿sí? mm, Entonces, eh, sale de la tranquilidad, sale de la planificación. mm, Tú estás en un mm, momento y un lugar y mm, para estar en la tranquilidad y algo mm, ocurre que rompe con esa tranquilidad. mm, Y ocurre el estrés. mm, Eh, entonces, conversamos de cómo, por una parte, cómo em, todos estos momentos son una oportunidad para practicar mm, esta atención plena, mm, em, y que en lugar de estar esperando que todo salga bien, va a poder estar tranquilas o tranquilo, es que, como tú decías, po, aceptar que esto está ocurriendo y por lo tanto podemos hacer algún movimiento o algún gesto para adaptarnos a la situación. Recordemos que la aceptación no significa estar de acuerdo con o aprobar lo que mm, está ocurriendo, mm, sino que nos ujú, permite reorganizar nuestra energía para poder resolver lo que hay que mm, resolver. mm, Em, entonces está súper interesante esto, lo que tú decías, y además no tengo control de esta mente. Pero ahí tengo un matiz, ¿sí? mm, Porque esta misma persona me decía, no, porque cuando yo medito, mi mente se va para cualquier parte. Yo le decía, mm, pero la mía también, llevo meditando muchos años, mi mm, mente también se va mm, para muchas partes. Pero cada vez mm, que nuestra mente se va, tenéis la oportunidad de amablemente traerla de regreso. mm,
¿sí? ¿Te puedo hacer una Y, acotación ahí? ¿Sí? claro, Pequeña, dale. y ese para mí es control, pero control Mm, atencional. Es decir, yo mm, traigo ahí mi mente mm, y mantengo mi foco acá, aunque sea un mm, ratito, mm, ¿sí? Y eso ya va fortaleciendo ese control atencional. mm, Cuéntame, mm. ¿qué No, es lo no, que no, es? es que el matiz es que sí, es que para que tú hagas ese control atencional, esa detención, activas otra parte de tu mente que es la conciencia. Mm. Pero Y otra tú parte de tu puedes, cerebro, además. y otra parte de tu cerebro, que creo, bueno, Mm, yo no soy neurocientífico y solo repito como loro, pero está en la corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces, claro. para eso tú tienes que, pero lo que es bien interesante lo que dijiste tú, porque tú dices, uno no tiene control sobre todas estas cosas que ocurren, Mm. ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, uno sí. tampoco, pero lo heavy, yo diría, la profundización de ese tema es que uno no tiene control de las cosas que ocurren acá. Claro. Lo que puedes hacer es activar la conciencia, mirarte y detener ese flujo. Pero el Mm, flujo está, es bien interesante eso mm, porque como César, como Johnny, como el que se llame de todos los seres humanos, creemos que tuviéramos el manubrio de nuestra mm. mente. Y en Y realidad no lo que están así, tenemos pues. es tenemos el freno, tenemos el ajuste, tenemos el Mm, trabajo con ella, pero la mente tiene su vida propia, ¿cachai? Y mm. aceptar eso es realmente un nivel muy interesante. Sí, sí, ahora es un nivel bien interesante, como tú dices, y, y yo muchas veces me detengo acá con los consultantes y estoy pensando en la gente que Mm, no nos puede mm, estar viendo o escuchando, y es que ese control atencional, como tú dices, no implica que vamos a controlar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o que en algún momento vamos a controlar nuestra mente o que efectivamente vamos a poner nuestra mente en blanco. mm, O vamos a permitir o vamos a llegar a ese estado donde las cosas no nos afecten. No, mm, po, las cosas nos van a mm, afectar, no, hay cosas que no vamos a poder controlar y la aceptación de eso también es es una desilusión óptima, creo yo. ¿Sí? Es mm. una desilusión que hace Qué bien, lindo eso. Mm. Desilusión porque, óptima, me gustó eso. qué bueno, qué bueno. Porque también Mm, estamos en un momento donde la, creemos que para estar bien tenemos que controlar todo y que tenemos que llegar a un estado donde las cosas no nos afecten. ¿Sí? mm, Y no, tengo alguna hipótesis de por qué esas ideas han ido floreciendo o han mm, ido avanzando, pero creo que esa concepción perjudica la salud mental. Yo creo que la salud mental es mm, justamente va más por el camino de comprender o ir cachando que no, hay cosas que no se pueden controlar nomás y que, bueno, que fome, pero bueno, para eso nos podemos adaptar para reconducir la energía de manera tal de que podamos incidir en eso que no podemos mm, controlar tanto. mm, mm. Sí, ¿eh? Mm. Me acordé de un video de la Patricia May, que, ¿Ya? bueno, de varias cosas, que me pareció interesante ese video. Yo no soy muy fanático de ella, pero está bien. Y ella, pero me pareció interesantísimo ese video porque ella hacía hincapié en que decía, tu mente, se refería como un ámbito en la relación con los hijos, decía, tu mente no es buena onda, decía. Tu mente no está ahí para que sea buena onda o simpática o para calmarte, para quitarte el estrés, para agradarte. Tu mente está para sobrevivir, ese es el origen de la mente del Homo sapiens. Y Mm, entonces decía, tu mente no va a evaluar las cosas buenas tampoco. Entonces decía, para eso mm, te mm, tienes que mm. detener y decir, ok, ¿qué cosas buenas te pasaron hoy día? Y ahí estáis de nuevo aplicando la conciencia. Me Claro. pasó esto, y detienes ese flujo y ¡pum! ¿Cachai? Pero qué interesante es poder verlo, y qué increíble que no sea algo como que no esté difundido, que no se le diga a los niños, que no se nos diga a nosotros, el poco control que tenemos, porque tú decías ahí, no tenemos tanto control, yo diría que no tenemos casi ningún control de casi ninguna cosa, digamos.
O sea, Mm. nuestra opción es navegar en la incertidumbre de nuestra pequeña vida y del mundo completo, po, ¿cachai? Sí, pues, pero sí, totalmente. Me acuerdo que hay una figura para representar estos círculos de influencia, ¿cierto? Se ocupa en varios espacios, ¿sí? Lo he visto que lo ocupan harto en el tema del coaching, ¿sí? Pues justamente para identificar cuáles son esas zonas de influencia, eh, y cómo hay zonas de influencia que están más cerca de ti, ¿sí? O sea, hay elementos que están en una zona de influencia más cercana y luego hay otros elementos que están en una zona de influencia y después en esta otra zona de influencia más exterior de estos círculos concéntricos, Mm, está totalmente fuera, así mm, como la batería del auto, ¿cierto? Como las condiciones económicas, como sí, decisiones que ujú, toman otras personas. Y en los ujú, círculos más cercanos, o en el círculo más cercano está eh, eh, cómo te tratas a ti mismo, ¿sí? Cómo te mm, hablas a ti misma, ¿cierto? mm, mm, A qué pensamientos les vas a prestar atención y a cuáles no. mm, mm, Em, y, y conectándolo con lo que tú decías de que fome que no se nos enseñe esto, ¿cierto? A mm, los niños, niñas, adolescentes, o en la universidad, o en los colegios, o en las universidades, ¿cierto? Sí, pues yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Por eso que es bueno que lo podamos comentar ahora, porque lo que estamos conversando ahora, yo no lo he escuchado tampoco en los podcasts, ¿cachai? mm, Los podcasts que yo escucho. em, pero sí he escuchado y lo quiero conectar con esto de que hay una dimensión biológica de esto, ¿sí? Y es mm, que justamente yo coincido con lo que dice la Patricia May, que nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, ¿sí? Está mm, hecho para prestarle mm, atención a las amenazas, ¿sí? mm, mm, Y más encima nuestra cultura chilena también. mm, Nuestra cultura chilena siempre algo va a pasar. Hace calor, va a mm, temblar. Hace frío, también va a temblar. Siempre va mm, a pasar algo, ¿cachai? mm, Y, y eso yo creo que hace que tengamos unas amígdalas, unos núcleos amigdalinos así enormes. Cuando digo las amígdalas, no son las amígdalas de acá abajo, ¿no? Ya, son los núcleos amigdalinos que están aquí terminando el ciclo, el giro cingulado. Hay una estructura que se llaman amígdalas, porque también tienen forma de almendra, y ujú, que cuando estamos, cuando hemos estado viviendo con pensamientos demasiado catastróficos, esas amígdalas se atrofian y crecen un montón, ¿sí? mm, ¿Y cuál es la función de esas amígdalas? Protegernos. Es decir, mm, tienen línea directa con la corteza frontal, mm, ¿cachai? Y raptan la corteza, la atención. Entonces hacen que la mm, atención esté pendiente de las amenazas, de las posibles mm, amenazas. mm, ¿Sí? Y que con la práctica del mindfulness se ha visto que esa, esa atrofia de la amígdala va disminuyendo. ¿Sí? Es decir, mm, la amígdala se ve que hay un cambio estructural en el cerebro. Míralo, que mm. fantástico eso. Sí, po. Eh, entonces, eh, es fantástico como eso va cambiando, como esa estructura va cambiando. Y en esto que tú vas diciendo, como poniendo el pie en el freno y volviendo a preguntarse esta pregunta que yo encuentro muy bonita, que admito que a veces se me olvida, pero que por suerte la Carola la recuerda, es como, bueno, pero ¿qué agradable te pasó hoy? ¿Cierto? Mm, ¿Qué cosas bonitas te pasaron hoy día? mm, mm, Y cambié el foco, mm, ¿cierto? Y aunque a veces cuesta identificarlo, porque lo comento de mi propia experiencia, a veces me cuesta decir, oye, pero no pasó nada mm, bueno, de repente algo ocurrió, ¿cierto? mm, Son cosas pequeñas que a veces pasamos por alto y es que, sé, pues, alguien te sonrió en el metro, ¿cierto? Te dieron un espacio para que te pudieras subir, mm, ¿cierto? O llegaste y estaba tu pareja en la casa, ¿verdad? sí, O mm, disfrutaste una rica once, mm, ¿cachai? Como esas cosas que a veces se nos hacen invisibles, mm, empiezan a ser visibles cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué agradable te pasó hoy? Y mm, podríamos dejar esa pregunta en los comentarios, así como, oye, coméntenos qué cosas agradables le pasaron el día de hoy em, que escucharon o que vieron este programa. mm. ¿Sí? Y podemos compartir esas cosas agradables del día.
cosas que pueden ser Mm, pequeñas, ¿sí? Del orden de lo mm. cotidiano. Sí, me acordaste de Thich Nhat Hanh y también se habló en este retiro que y es un ejercicio que hago yo desde hace como un año más o menos, de justamente esa mente de la supervivencia, la mente por defecto, por llamarlo de alguna manera. Mm, A mí me pasa mucho que cuando yo me despertaba en la mañana, lo primero que se me venía a la cabeza era el listado de tareas y todas mis pequeñas amenazas de mi pequeño mundo de ser humano, ¿cierto? Pero la resulta que tienda, me después imagino, ahí. todo, po, o sea, todo, todo, todo. ¿Cuál es el problema? Eso era incluso era Mm, como una búsqueda. ¿Cuál es el problema de hoy? O sea, ¿cuál mm, es el problema que prevalece hoy? mm, Y en la meditación, el meditar en la mañana, cuando termino de meditar, me acuerdo de Thich Nhat Hanh que dice, tenemos, porque tú decís, ver qué es lo bueno que nos pasó hoy, fantástico. Pero resulta que lo más importante que nos pasó hoy es que nos despertamos en la mañana y tenemos por 24 ejemplo. horas para vivirla. Mm, Es totalmente inusual, es una mm, casualidad cósmica, realmente, mm, mm, científica. Es claro. totalmente inusual que estemos aquí en esta forma humana, con esta mente que tenemos, con esta vida que tenemos, y ya eso, gracias, pum. Y es, Mm, mira, ¿dónde tenéis que ir a buscar esa cuestión? mm, claro. Como te decía, se nos hace invisible, ¿cierto? Y está ahí. Mm. Mm, sí, qué importante Eso, poder pum. recordarlo. Mm, Hay un mm, meme que muestra el planeta Tierra, ¿sí? mm. Este es hermoso, así, gigante, y una flechita así blanca, y dice, y aquí estás tú sentado en tu escritorio preocupándote por problemas minúsculos. Y es verdad, pues. Mm, sí, volver a ver las cosas desde esa perspectiva me ayuda a decir, "Ah", sí, y algo se me alivia. Se alivia, sí. Y es verdad, no es algo ñoño, es verdad. Mm, Tení, tenís vida, que es inusual, que es mm, improbable. mm, Tení, la mayor parte de la gente, nosotros podemos comer, tampoco es algo común en este planeta. Estamos calentitos, tenemos gente que nos quiere, ¿cachai? Chuta, chuta la cantidad de cosas. mm. Así que valorar eso nomás y recordarlo, hacer visible eso invisible. Ujú. Oye, Johnny, me encantó el tema que nos trajiste el día de hoy. Gracias, pues César. Qué interesante experiencia conectaste ahí súper práctica además. Oye, pero y cuéntanos, ¿pudiste hacer puente? Ah, en el amplio sentido de la palabra, Fue, ¿hiciste puente fue con la lo más, actividad? fue lo más chistoso porque en ese plenario conté esta historia, la misma historia, y Ya. parecía la reflexión. Y claro, después ya todo el mundo me preguntaba por la batería. Y en la lecera es que me acompañó una persona, me querían acompañar varios, o sea, súper amables y súper cariñosos todos. Y llego y está el gallo ya preparado así para mover su auto grande además. Y yo llego, entro, voy a probar de nuevo y hago el contacto y se prendió sola. No necesito puente. O sea, además, todo eso, Bueno, me voy a quedar aquí para siempre, puta la weá. claro, voy a ser puta endino. Igual es duro ser un puta endino Claro, en claro. en su Ya, porque, gentilicio. Pero porque, bueno, esa es porque, otra cosa. Eso lo porque, vamos a recortar en el porque podcast. punto cero queda en, Putaendo. en putaendo. Ah, ya. Y el Sí. gentilicio es putarenense. ¿No? No existe eso. Perdón, Bueno, gente, por puta favor. endino. Putaendino. Ah, ya. Sí. Ujú. Ya. No sabía el gentilicio de putaendo. Muchas saludos a la gente, toda la gente de Putaendo que nos Toda está la gente, a todos escuchando. nuestros seguidores de Nuevos Putaendo. seguidores en Putaendo. Estaremos allá prontamente Ya no en vamos a poder estar allá. nuestra gira nacional. Ya. No, amamos punto cero Eso. y Putaendo. Sí, I love Putaendo. claro.
Muchas gracias a todos. Oye, ya, pero Ya, pues, creo que además es otro tremendo ejemplo que a veces nos generamos un tremendo problema en nuestra mente, ¿sí? Y luego lo hacéis, lo intentáis dar y se cargó. El problema se disolvió. No, nunca hubo tal problema. Entonces, como la tal vida misma nomás, cual, po. Mm, tal cual. sí. No, excelente, me encantó, Johnny, tu anécdota para el día de hoy. ¿Cómo estáis para dejarlo hasta aquí por hoy día? Sí, pues, sí, estamos en la hora, más que en la Ah, hora, así que sí, sí. perfecto. Nos pasamos un Ya, poquito pues César, en lo planificado, pero está bien. Oiga, sí. eh, les saludamos a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Reiteramos la bienvenida a las personas que se sumaron en la suscripción. Activen la campanita. Ayúdame tú a decir todas las cosas que hay que decir Suscríbanse, la campanita. suscríbanse y Sí. déjenos sus comentarios acerca de las cosas agradables que le ocurrieron en el día de hoy. Y también cuéntenos también si tuvieron su momento, o si han tenido algún momento en la vida su momento de se me acabó la batería, ¿cierto? Tengo que hacer puente y que luego el problema no era tan problema. Me acuerdo también Ujú. de la segunda flecha, ¿cierto? Mm. Pero bueno, ahí Uh, lo podemos comentar otro. Sí, porque se ajusta también a a tu anécdota. Así ujú. que muchas gracias, pues, Johnny. Ya, pues gracias a ti, Y César, nos un vemos, gusto y que y estén nos muy vemos en bien. nuestro próximo capítulo. Eso. Que Chao. esté muy bien. Chao, chao.